Caggiani, senador por el Frente Amplio, estaremos hablando de este proyecto de la rebaja laboral, que es además la consigna de la jornada y también obviamente de varios temas de actualidad. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Bueno, hablemos un poco de este proyecto, esta idea que se dio a conocer en el marco del acto del 1 de mayo por parte del PIT-CNT y que ahora un poco estás como llevando adelante, que ha tenido ya, bueno, varias repercusiones, ¿no? En el ámbito político se ha expresado el presidente, el ministro de Trabajo, el expresidente José Mujica, también los empresarios. ¿Qué es lo que se busca con esta rebaja? Bueno, en realidad es una reducción de la jornada laboral semanal. Es decir, en nuestro país desde 1915 está legislado, se llama la ley de 8 horas, se llamaba, se limitó la jornada laboral diaria y la jornada semanal a 48 horas. Desde aquella época, casi 100 años después, el Uruguay no es el mismo, el mundo no es el mismo y los sistemas productivos y nuestros trabajos no son los mismos. Es decir, hay incorporación de tecnología que ha mejorado los sistemas productivos, han intensificado también la mano de obra y bueno, lo que nosotros decimos es, bueno, esa norma hay que adecuarla a la nueva realidad porque la realidad avanza mucho más rápido que las normas. Y bueno, y ya hay muchos trabajos en nuestro país o muchos sectores de actividad que han reducido su jornada laboral en función de acuerdos que han establecido entre trabajadores y empresas o entre los propios empleados y empleadores. Y bueno, lo importante es tener una norma general que básicamente adapte esta realidad y que vaya disminuyendo paulatinamente. Nosotros planteamos que sea en 4 años, se reduzca 2 horas por año, ¿no? Y en 4 años se puede reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas. Algunos de los argumentos también están vinculados con la tendencia a nivel internacional y con el lugar que Uruguay ocupa dentro de lo que es América Latina respecto a este tema. Sí, a ver, nosotros en su momento en 1915 fuimos pioneros en establecer la limitación de la jornada laboral en 8 horas y en 48 horas semanales. De hecho, la propia OIT después, unos años recién después, estableció la limitación de la jornada laboral. Pero bueno, de aquellos tiempos hasta ahora, si bien fuimos vanguardia, ahora nos quedamos un poco atrás. Hay otros países que lo han implementado, en el caso de Colombia en el año 2021, que redujeron la jornada laboral. Bueno, en el caso de Chile, que creo que es el más conocido, porque es hace poco. Brasil está estudiando también una norma parecida. Y en los países centrales europeos que tienen un desarrollo industrial y un desarrollo un poco mayor que el nuestro en términos relativos, ya han implementado una reducción más drástica de la jornada laboral. En el caso de Francia es 36 horas, pero bueno, la productividad también del trabajo es diferente, las condiciones de trabajo son diferentes. A lo que a nosotros nos interesa también discutir es un poco, bueno, en realidad nosotros siempre en el debate político y público, cuando hablamos de la incorporación de tecnología en el mundo del trabajo, siempre hablamos de los aspectos negativos, que es, bueno, en realidad las máquinas nos van a dejar sin trabajo. La sustitución. Y esto es un problema. Primero porque los robots no aportan a la seguridad social, no consumen, pero además porque tenemos que trabajar para sobrevivir. Entonces creo que sin duda eso es un aspecto. Pero me parece que también hay otro aspecto positivo, que es, bueno, eso deja una ganancia mayor a las empresas y bueno, esas ganancias también pueden ser redistribuidas un poco mejor, no solamente para las empresas en general, sino para mejorar las condiciones de trabajo nuestras. Entonces eso de repente también, al organizar mejor la producción, también nos permite trabajar menos horas y bueno, y también distribuir el tiempo nuestro, el del trabajo, que sin duda es un tiempo muy importante y el trabajo muy importante para todos. Primero porque los que no tenemos trabajo o los que no tuvimos trabajo sabemos lo que no es tener trabajo y es una peripecia muy complicada, más si sos mayor de 55 años, si sos mujer, sos madre, ¿no?, de jefa de hogar, es decir, todas esas condiciones son complejas. Ahora, los que tenemos trabajo y los empleos, también está bueno hablar de la calidad del empleo. Y creo que eso también habla un poco de eso, ¿no? Y es una idea o un proyecto que apunta a lo general, a todas las ramas de actividad, porque se ha planteado, por lo menos de quienes tenían mayores incógnitas con respecto a esto, planteaban la cuestión de que, bueno, que sea caso a caso, rama de actividad por rama de actividad. ¿Este proyecto no va en ese sentido y va a algo genérico? Esta es una limitación general para públicos y privados. Bien. En realidad ya establece que los que ya tienen acuerdos salariales en los consejos de salario de este estilo se los respeta, que sean más beneficiosos, ¿no? No los que sean menos beneficiosos. O sea que con eso no se mete. Por ejemplo, el sector de la industria del gas ya tiene una reducción de la jornada laboral. La industria de la construcción ya tiene una reducción de la jornada laboral. En realidad metieron toda la jornada laboral de 6 días en 5 días y aumentaron la cantidad de horas que trabajan en un día. Pero bueno, la idea nuestra es por lo menos presentar esta idea y después también
trabajar con los sectores productivos, con los trabajadores, con las empresas, con las autoridades, para después ver las especificidades, porque de verdad, nadie es tan obtuso de pensar que en realidad tenemos que hacer todo de un día para el otro y de igual para todos, porque hay sectores de actividad que son diferentes en nivel de uso de la organización de su trabajo, en la intensividad del trabajo, pero también en la realidad que están viviendo. Porque también es verdad, uno piensa en lo que están viviendo, la peripecia que están viviendo los comercios del litoral, ¿no? Que tienen una situación con la diferencia del tipo de cambio en Argentina. Bueno, quizás esta situación termina agravando eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, capaz que de repente hay que pensar en procesos paulatinos de incorporación por territorio, o quizás que el Estado pueda tener algún subsidio transitorio para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, acá la idea es también trabajar y justamente hacer un diálogo político y social sobre estos temas, ¿no? ¿Y han contemplado la problemática que se pueda presentar con el multiempleo, teniendo en cuenta de que bueno, el costo de vida en Uruguay es bastante alto y mucha gente dice, bueno, si me lo bajan a 6 aprovecho y hago Incorporo otro turno u otro trabajo y termino trabajando 12 en vez de 8? Sí, ahí, es decir, este proyecto no prohíbe que haya multiempleo, ¿no? Es decir, creo que ahí sí tendríamos una manifestación muy... Pero bueno, la idea justamente es que la gente pueda cada En la vez... salud pasa mucho. Sí, eso, en la ¿no? Ya salud, sabemos. en otras áreas, bueno, en muchas áreas de Sí, actividad hay muchas multiempleo, la docencia, es decir, la idea justamente es que además de limitar la jornada laboral, después también podamos discutir las condiciones y sobre todo las condiciones salariales para justamente ir tratando de tener salarios más acordes a las necesidades que muchas veces son ilimitadas, pero sobre todo las necesidades básicas para sobrevivir. En Uruguay se ha creado empleo desde el 2019 para aquí de manera importante, pero muchas veces no discutimos mucho de qué calidad de empleo, ¿no? El otro día salió un estudio del Instituto Cuesta Duarte que decía, bueno, en realidad de los empleos que se crearon del 2019 para acá, hay casi 100.000 personas más que ganan 25.000 pesos, 25.000 pesistas. Y todos sabemos que con 25.000 pesos es muy difícil vivir hoy. Y bueno, también eso habla mucho de la calidad del empleo que el Uruguay está generando. Eso es solamente por voluntad de que se generan ese tipo de empleo, ¿no? Bueno, en realidad los empleos tienen que ver con la heterogeneidad estructural de nuestro país en términos productivos. Hay sectores que son más intensivos, que tienen mayor nivel de conocimiento aplicado y necesitan trabajadores más formados. Hay otros que no, que tienen un uso más intensivo de la mano de obra y no necesitan tanta calificación. Bueno, ahí hay aspectos que hay que trabajar en términos estructurales. Y bueno, ¿cómo hacemos para que la educación, la inversión en ciencia y tecnología ayude a que haya también más dinamismo económico, mayor productividad también en los empleos y también mayor formación? Yo soy de los que piensan que el INEFOP, ¿no? Que es ese instituto que en su momento fue como una comisión para formar a la gente que se quedaba sin empleo en la década del 90, que después se fue transformando, hoy tendría que tener un funcionamiento mucho más cotidiano, es decir, bueno, los trabajadores y trabajadoras tenemos que formar permanentemente, es decir, esa idea de que terminaba el liceo y de repente se iba a trabajar ya no existe, los que hacen nivel terciario siguen estudiando, todos más o menos algo tenés que seguir leyendo porque las condiciones cambian, entonces me parece que también hay un proceso de formación continua y ahí el Uruguay tiene todo un debate para dar, que me parece que este proyecto, por supuesto, que no lo aborda ni tampoco lo termina de resolver, pero me parece que también lo pone arriba de la mesa en términos de discusión porque me parece que es importante también. En cuanto a los términos de discusión, aparece un tema que también es importante y tiene que ver con la productividad y la dificultad de cómo se mide la productividad. Y allí, sobre todo, la mayor dificultad aparece en la entrega de la información por parte del sector empresarial. Con respecto a toda esa situación, ¿hay una contemplación con respecto a eso? No hablar de obligación de aportar información, pero sí condicionar de cierta manera para que esa discusión sea 100% transparente. Bueno, mira, el gobierno promovió una modificación de la ley de negociación colectiva y le exigió a los sindicatos o a las organizaciones de trabajadores que tengan personería jurídica. Y uno de los fundamentos era porque en realidad se podía compartir información sensible en la negociación colectiva y nadie era responsable desde el punto de vista penal. Eso ya está solucionado porque esa ley se votó y por tanto en la próxima ronda de Consejo de Salarios, si hay voluntad de parte de las empresas y sobre todo las empresas que son las que tienen que dar la información más sensible, no habría ningún tipo de excusas. Después hay todo un tema más cultural, ¿no? Claro. Porque ¿viste? A veces las empresas no dan toda la información, no están acostumbradas a compartir la información confidencial que tienen porque piensan que se pueden enterar sus competencias. Pero bueno, creo que también ahí el gobierno puede hacer algo importante, que es, bueno, ahora va a empezar una nueva ronda de Consejo de Salarios, el sector
privado estamos todavía por debajo de los niveles salariales del 2019, todavía no recuperamos los salarios, es decir, perdimos salarios y pasividades y todavía no recuperamos y se supone que llegaríamos a recuperar en el año 2024-2025. Bueno, creo que ahí todavía no conocemos las pautas del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía. Sería bueno que si el Ministerio de Trabajo está preocupado sobre el tema de productividad, también presente pautas salariales, no solo de incremento salarial, ojalá, sino también de criterios para medir la productividad por rama de actividad. Y eso me parece que es una tarea importante. No lo vamos a definir nosotros podemos definir los criterios por cómo se podría medir, pero me parece que hay un trabajo muy importante del Consejo Tripartito y ahí el gobierno tiene una tarea importante. Me acuerdo cuando salió esta idea en el marco de lo que fue el acto del 1 de mayo, trajimos acá a un abogado laboralista y nos decía que el principal impedimento que se veía estaba vinculado con el servicio, ¿no? Por ejemplo, con los shoppings, que tienen un horario extenso y que tienen que tener personal para atender ese local. Entonces, a partir de allí sí modifica 100%. No es lo mismo tener una persona 8 horas que 6. Sí, ojo, la jornada laboral en el comercio y servicios ya está reducida en 4 horas menos, es decir, no es de 48 horas, sino de 44. Es decir, se trabajan 8 horas y medio horario. Sí, medio horario, sí. También es verdad que en el comercio y servicios se ha cambiado mucho la venta. Es decir, ni que hablar del tema del supermercado, uno va de repente al supermercado y tiene que despacharse la mercadería para cobrarse. Porque en el shopping necesitas el personal. En el shopping también, pero ojo que a nivel de venta electrónica, yo soy joven, relativamente joven, para llamarlo de alguna manera, porque en realidad no soy muy joven, pero soy de los que voy al lugar a comprar, ¿no? A ver la mercadería. Pero hoy hay mucha gente, incluso en algunas ramas de actividad, hablan casi un 30% de las ventas que la hacen por internet. No, eso es cierto. Entonces creo que también ahí hay un componente. Quizás esos trabajadores no están tanto en venta directa, tienen que ir al control de stock, a la logística, es decir, hay otra organización del mundo del trabajo, pero bueno, justamente también eso me parece que es importante. Ahora, limitar la jornada laboral no quiere decir que nosotros prohibimos que no se pueda trabajar. Es decir, si hay que necesidad de más trabajo, bueno, o hay que contratar más gente, otra persona, claro. O capaz que de repente hay que organizar mejor, capaz que alguno cobrará horas extras. Es decir, pero la idea justamente es adaptar la ley a una cosa que ya sucede, ¿no? Porque en realidad, a la propia OIT hay un estudio que sacó hace muy poquito, establece que el promedio de trabajo que tiene semanal el Uruguay es casi de 34 o 35 horas semanales. ¿Qué quiere decir? Que de todos los que trabajamos, el promedio, más o menos, trabajamos 35. Algunos trabajarán mucho más y otros trabajarán mucho menos. Y siempre en el promedio se ahogan los petizos. Pero me parece que también el impacto, sin duda, capaz que no es tan significativo. Y bueno, y también sí creo que es un impacto también cultural y bueno, y hay mucha y después está todo el sector rural, ¿no? El trabajador rural, el tambo y demás. Allí también, bueno, se señala que que el trabajo es de mucho más que de 6 horas, es casi de sol a sol. Sí, ojo, porque por ejemplo, el sector rural, nosotros aprobamos la ley de 1915 de 8 horas y recién en el 2008 aprobamos la de 8 horas en el sector rural, ¿no? Y 2006 la del sector doméstico, ¿no? Hay sectores que a veces eran considerados, bueno, es la muchacha que me ayuda en casa o es parte de la familia y en realidad son trabajadores. Y que igual, aprobada la ley, nos costó también mucho controlar, porque hay que controlar cómo hoy, se establece por suerte, la formalidad creo que en el sector y además creo que también ha cambiado mucho, es decir, porque hoy se ordeña por computadora, hay también muchas, hay otra conciencia, hay otra información. Las cosechas que se hacen también tienen un componente tecnológico, los tractores hoy son unas computadoras enormes, preciosas, yo no entiendo nada, pero me parece que hay un cambio cultural, no es lo mismo de 1915, pero creo que también incluso habiendo sectores intensivos en la utilización de mano de obra. Pienso, por ejemplo, en las cuadrillas que utilizan para la zafra de la naranja, de la mandarina, del limón, que es verdad, que son tareas bastante complicadas, porque hay que estar ahora cortando, ¿no? Fruta con este frío en algunos lugares. Que bueno, que también se puede considerar quizás, bueno, esos son trabajos más de jornaleros, son zafrales, ¿no? Pero bueno, hay que considerar también excepciones, porque en realidad la idea justamente de esto es que sea una mejora en la productividad. Hay cosas que sí se han detectado y que ha pasado en otros países, que se ha instalado la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, es que cuando la gente trabaja un poco menos, muchas veces trabaja un poco mejor, porque es más efectivo en su trabajo, se organiza más. Es decir, no trabajar tantas horas significa que sos tan productivo. Y eso creo que también es importante, porque eso está medido y creo que también es un efecto positivo de una reducción laboral en general que lo pasa en otros lugares.
Senador, teniendo en cuenta un poco el medio empresarial y lo que hablaban los diferentes expertos es que, bueno, las empresas grandes, las que tienen mucha productividad, son quizás la minoría y la gran mayoría son medianas y chicas. Teniendo en cuenta eso y una reducción de la jornada laboral y lo difícil también que se le hace al empresario chico y mediano emplear a una persona por el costo que tiene, este tipo de medidas no tendría que venir acompañado con una reducción de otro tipo de impuestos o aportes que hace el empleador para hacer para acompañar, digamos, esta reducción, lo que le implicaría un mayor gasto. Es una posibilidad. En algunos lugares se ha establecido un fondo de subsidio transitorio. Es decir, bueno, para que las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las micro, son las que, claro, las que de repente tienen más complejidad para adaptarse, bueno, tengan una subvención del Estado transitorio que les sirva para poder de repente contratar a alguna persona más y eso genera un poco más de empleo y más actividad económica y siempre que hay un poco más de empleo eso puede ser más consumo y para las mismas empresitas también, claro, más formalidad, al Estado le sirve porque hay más aportes. Es decir, creo que eso es importante y es una posibilidad. Hay que estudiarla, hay que ver también cómo se puede segmentar, que no sirva de un subsidio cruzado, ¿no? Que terminemos subsidiando quizás a las grandes empresas, pero me parece que es una posibilidad cierta, incluso necesaria. El proyecto no lo dice, Bien. no lo dice. Pero es parte también del debate que vamos a tener, que seguramente se va a poder incorporar. Muy bien, yo estoy para cambiar de tema un poco y hablar sobre esta información que se dio a conocer de forma anónima a través de Internet con respecto a archivos, por ejemplo, como el archivo Berruti. ¿Cuál es la repercusión primaria que tiene esto a nivel del MPP, a nivel del Frente Amplio y a nivel personal? ¿Cuál es la primera reacción, digamos? Sí. No deja de ser extraño que aparezcan este tipo de archivos en estos momentos, ¿no? Se encontró un cuerpo en Batallón 14. Ayer tuvimos una actividad que la verdad fue conmovedora para los que estuvimos ahí. Estamos por cumplir 50 años. 50 años del golpe de Estado. Es decir, es como extraño, ¿no? Es decir, el Ministerio de Defensa promoviendo una ley para acceder a los archivos y de repente aparece un lote de archivos que además incluso no son los mismos archivos que estarían efectivizados en algunos lugares del Estado, por ejemplo la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, porque incorpora otros archivos que el archivo Berruti no los tenía incorporados o que de repente se habían sacado cuando se hicieron. Entonces es extraño, ¿no? Creo que ahí las autoridades tendrían que ver, primero dar respuestas públicas para ver si esto es algo oficial. Calculo que no. Ya confirmaron que no. Y que hicieron una denuncia. Eso me parece que es lo que corresponde. Y bueno, y creo que después, siempre cuando pasan este tipo de cosas, son informaciones que son... Hay que contextualizarlas, ¿no? Porque muchas veces son informaciones falsas. Es decir, yo trabajo en la Comisión de Inteligencia. Hay información de inteligencia y de contrainteligencia, ¿no? Claro. Es decir, que muchas veces tienen que ver con otros temas. Pero bueno, creo que lo importante es que el Uruguay pueda, primero, obtener información de calidad sobre temas que todavía nos duelen a muchos, ¿no? Ayer creo que fue una gran macana que el presidente no vaya, ¿no? Innecesaria para mí. Hoy contestó al respecto también. Antes de entrar en eso, que me parece está bueno también, cuando dice extraña, ¿a qué se refiere? ¿Por qué le resulta extraño que aparezca ahora? Y porque uno nunca sabe cuál es la intencionalidad y el motivo de por qué sucede eso justo ahora, ¿no? En estos momentos, ¿no? ¿Por qué no fue hace 5 meses atrás o después, ¿no? Es como... Es un momento bastante complicado. O sea, se le puede atribuir cierta intencionalidad de querer... Y sin duda que el que lo publicó tenía una intencionalidad. No sabemos cuál. No sabemos cuál. Yo la desconozco. Tampoco sé quién es, ¿no? Y no la presume tampoco. Y es muy difícil saber. Seguramente sean parte de los que tienen la información y no la dan, ¿no? Que no son muchos de los que estuvieron en algunas tareas institucionales. Y tampoco descarto que no tiene nada que ver con las tareas institucionales del hoy, ¿no? Ni los ministros, ni el gobierno. Creo que sin duda hay tareas de la inteligencia que en su momento se hicieron, que hay algunas cosas que siguen guardadas y bueno... No sé por qué salen ahora, pero sin duda es un poco, por lo menos, llamativo, ¿no? Con respecto a lo otro que había mencionado, la actividad que se realizó sin la presencia del presidente,
cuál es la opinión, la reacción. Sí, bueno, y que además se respondió y el presidente Luis Lacalle Pou, bueno, que este gobierno era el que había dado más información en los últimos años. Sí, eso no consta en ningún lado, más que en las apreciaciones personales que hace el presidente y el ministro García. Los familiares y la justicia no dice eso, ¿no? Pero de todas maneras esto no es un ranking para ver quién da más información. Yo creo que lo que estamos discutiendo acá es si era necesario que el presidente de la República, estando en el país como estaba, teniendo posibilidades de asistir, no asistiera a un acto justamente que es el reconocimiento institucional de terrorismo de Estado del asesinato a 3 muchachas y a 2 desaparecidos, que es una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sin duda creo que eso, porque una cosa podría ser, bueno, el presidente estaba en otro país, tenía otra agenda, eso sin duda, pero la mañana había estado inaugurando una planta en San José. Creo que el presidente se perdió la oportunidad de representarnos a todos, más allá de que sin duda estos actos siempre generan discusión, pero era un acto institucional muy importante, ¿no? Y además, no solo no fue el presidente, faltaron muchos integrantes del Estuvo la gobierno. vicepresidenta. Sí, estuvo la Beatriz Argimón. vicepresidenta, estuvo el ministro de Defensa, Sí. estuvo el representante del ESMAD, el jefe de la Defensa, pero después faltaron muchos legisladores y ministros del gobierno. Y con respecto Esto parece que fue como un acto a regañadiente, ¿no? Sí, sí. Una cosa media extraña. Cabildo Abierto dijo que no iba a ir. ¿Qué le pareció eso? Y sobre todo los dichos de Manini para con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esa intromisión. Sí, yo creo que calificó a como Cabildo bochornosa. Abierto cuando le conviene no le gustan los organismos internacionales y cuando le conviene para tratar de modificar leyes para liberar a los presos que están en Domingo Arena por haber violado los derechos humanos, la citan para justamente modificar las leyes. ¿Sí? Yo creo que cuando se dan ese tipo de posicionamientos medio forzados, me parece que le hacemos muy mal a la historia de nuestro país. Forman parte del Senado también, ¿no? Sí, Un cuerpo de sí, que hay varios sí, partidos. ¿no? Sí. Además, quienes estuvimos ayer ahí, fue difícil no largar el llanto, ¿no? Sí, porque las palabras de... Yo creo que la vicepresidenta estuvo muy bien en sus palabras, y lo resalto, ¿no? Creo que además haber terminado el acto solicitando que se pueda pedir información a los que lo tienen, que por supuesto no eran los que estaban ahí, pero era un mensaje institucional, creo que es muy importante. Y creo que las palabras de Karina Tassinó fueron muy conmovedoras y creo que sin duda merecía que el presidente de la República esté en ese acto. Bien. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Un gusto recibirte.